Es imposible que una persona con este nivel de confusión represente una amenaza para el sistema de ningún tipo. Mézclense que bueno. Les enseñan desde muy jóvenes que los hombres somos malos. Y si la sociedad se está peleando entre hombres y mujeres, es imposible que vean quiénes son los que mueven los hilos. Con su propia gente ellos no promueven el multiculturalismo, el feminismo, la ideología de género. Y una sociedad dividida es una sociedad que no se puede defender. En este video te voy a explicar las 5 políticas disolventes que utiliza el poder para socavar las sociedades en todo el continente americano y en Europa. Pero antes te tengo que explicar la herramienta que le permite al poder implementar estas políticas. Esa herramienta es la usura. ¿Qué es la usura? La usura es el préstamo de dinero con la condición de que después la deuda sea pagada con intereses, ¿sí? La famosa deuda externa que prácticamente todos los países en el mundo tienen. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los gobernantes del signo que sean toman deuda de organismos internacionales. A cambio de esa deuda, a cambio de ese préstamo que los organismos le hacen a los presidentes y que nosotros jamás vemos, los gobernantes se comprometen a implementar políticas que por supuesto son perjudiciales para el país. La plata que ellos piden se la llevan, obviamente la gente no la ve nunca, o si alguna vez viste un centavo, contámelo. Entonces la deuda jamás se termina de pagar, porque la idea de los prestamistas es esa, que la deuda no se pague nunca y que tengamos siempre que pagar intereses, siempre estamos pagando intereses de la deuda. Esto es lo que perpetúa el ciclo de la usura y nos mantiene a nosotros rehenes de los intereses internacionales que implementan las políticas que ahora te voy a detallar. La primera política disolvente es el abolicionismo. ¿Qué es el abolicionismo? El abolicionismo es toda esta filosofía y este conjunto de leyes que permiten y que promueven el crimen, que permite que una persona que comete un crimen quede libre, que las penas sean bajas, que haya mayor tolerancia hacia el crimen. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no es únicamente un asunto jurídico. El abolicionismo se enseña desde las escuelas. Yo, que fui docente, puedo dar fe de esto. A los chicos se les enseña a desautorizar a los docentes, se les enseña a cuestionar e interpelar a toda figura de autoridad, pasando por los padres, por supuesto, como te dije, el docente, los policías. Se les enseña, pero constantemente se les machaca la cabeza, de que ellos no tienen que respetar ningún tipo de orden. Entonces, después salen a la vida con esta idea, pero por supuesto, el orden internacional no les va a quedar otra que respetarlo. ¿Cuál es el orden que no respetan? El orden local, el orden nacional, el orden que permitiría la vida en sociedad. Entonces vos tenés todos estos energúmenos, desde los criminales que cometen delitos graves, hasta también las personas que no son criminales, pero que salen de la escuela secundaria sintiéndose con derecho a todo, que sienten que toda la sociedad les debe algo sin haber hecho nada para merecerlo, y que salen con esta actitud de llevarse el mundo por delante. Entonces vos tenés generaciones completas que no respetan a los maestros, que no respetan a los padres, que no respetan a los policías. Entonces, de esta manera no puede existir el mínimo orden en la sociedad para que uno tenga una vida razonablemente en paz, ¿no? Porque todas las personas o todas estas generaciones piensan de esta manera, y esto es abolicionismo. La función del abolicionismo es destruir los cimientos de la sociedad, destruir las columnas en las que se yergue la sociedad, que no haya ningún tipo de estructura, que no se respete absolutamente ningún orden. Y eso, como sociedad, por más que a algunos sectores, especialmente de la izquierda, que la izquierda es la primera que fomenta esta política, les resulta atractivo y lo ven como algo bueno, y no se dan cuenta de que están socavando su propia nación,
porque así como una familia no puede subsistir si no existe un orden, o sea, dentro de una familia, el padre no puede tener la misma autoridad que el hijo, no puede ser, tienen roles diferentes. El hijo tiene que obedecer al padre, te guste o no, ¿sí? Te toque un padre mejor o un padre peor, tiene que haber una jerarquía. Si no hay cierto tipo de jerarquía, nada puede funcionar. Fíjate que incluso entre los animales siempre existe una jerarquía, es necesaria la jerarquía para llegar a alguna parte. Entonces, una sociedad que ha implementado el abolicionismo de manera estructural desde la educación en las escuelas primarias y secundarias, y luego en el sistema judicial que deja libre a los criminales, es una sociedad que está muy complicada. En sintonía con esta primer política disolvente de la que te hablé está el feminismo. El feminismo es una política muy dañina que ha llevado a cientos de miles de mujeres y de chicas a creer que los causantes de todos los problemas que tuvieron o pueden llegar a tener en la vida los tienen los hombres, pero ni siquiera los hombres que están en una posición de poder, no, todos los hombres han convencido a generaciones de chicas que el hombre común, el hombre de a pie, el hombre trabajador, es el culpable de toda frustración habida y por haber. Y esto de nuevo lo pude presenciar yo en los colegios y fue motivo de problemas, porque yo me enfrenté a esto en las escuelas, ¿sí? Les enseñan desde muy jóvenes que los hombres somos malos, que tenemos que deconstruirnos, que todos los hombres somos criminales en potencia, y nótese la contradicción, porque estas mismas feministas que les enseñan a las chicas que los varones somos malos, y a los varones que sí, que somos malos y que tenemos que sentirnos en falta y permitir que se nos impongan políticas y leyes que cercenan nuestra libertad, como hemos sufrido en nuestra libertad de expresión, en caso de los que son padres, el derecho a la custodia compartida, el tema de la punitividad ante un crimen, que el varón es castigado con una pena mayor si comete el mismo delito que una mujer. Bueno, se les enseña a los varones que esto está bien, que tienen que sentirse culpables. Y de nuevo, te puedo atestiguar que yo he visto en los colegios a varones permitiendo malos tratos por parte de sus compañeras sin hacer absolutamente nada, porque tienen toda esta carga ideológica que de nuevo es transmitida por profesores de izquierda que cumplen este rol de manera masiva. Ya tenés una sociedad dividida donde la mujer ataca al varón, el varón de alguna forma tiene que tratar de resguardarse, y si la sociedad se está peleando entre hombres y mujeres, es imposible que vean quiénes son los que mueven los hilos. Entonces el feminismo es una herramienta muy eficaz para el poder, ¿sí? Porque consigue que el pueblo, que la sociedad en su conjunto esté distraída de los que verdaderamente son los que generan los problemas para todos, y una sociedad dividida es una sociedad que no se puede defender. De nuevo, en sintonía con esta política, tenés a la ideología de género. La ideología de género es una de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad, que hayan logrado convencer a tantas generaciones de que si es un hombre que se siente mujer, puede ser una mujer, o viceversa, o que si se sienten perro, pueden ser un perro, o que si un hombre adulto siente que es una niña de 10 años, puede serlo, y que todo es social. Han convencido a generaciones y generaciones de que todo es una construcción social, negando la biología, negando la evolución histórica, negando todas estas cosas que son innegables. Básicamente han logrado convencer a una gran parte de la sociedad de que el pasto es azul. Y cuando vos lográs semejante grado de confusión en la mente de las personas, es imposible que una persona con este nivel de confusión represente una amenaza para el sistema de ningún tipo. Esta persona no va a ver lo que están haciendo, no va a ver quiénes lo están haciendo. Básicamente se convierte en una persona totalmente inofensiva, una persona a la que podés dominar
a piacere, ¿sí? Si vos lograste que una persona crea que el pasto es azul, que puede ser hombre o mujer según se le dé la gana, tenés una persona totalmente idiota, totalmente manipulable, que también la podés lograr convencer de cualquier otra cosa que se te ocurra o que necesites para implementar en la sociedad en la que vive cualquier otra política que te beneficie a vos y la perjudique a ella. La siguiente política disolvente es todo el tema de la multiculturalidad, que como las políticas anteriores es algo que se nos presenta de forma positiva, como es algo bueno, mézclense que es bueno, ¿sí? Como también antes, que bueno, me faltó decirlo, todo el tema con el feminismo y la ideología de género viene aparejado la promoción del aborto indiscriminado, la promoción de la homosexualidad, que yo no digo que sea malo ser homosexual, pero si se está promoviendo que te conviertas en homosexual y que seas homosexual y estás promoviendo el aborto, claramente detrás lo que se busca es reducir la natalidad, ¿sí? Como podés chequear googleando informe Kissinger. Esto es algo que se viene planificando hace mucho tiempo. Bueno, en armonía con todo esto está el multiculturalismo. Sean homosexuales, no tengan hijos y mézclense. ¿En qué desemboca esto? Desemboca en que se extingan las diferentes razas, que se extingan las diferentes culturas. Quieren que todos escuchemos la misma música, que no hayan negros, que no hayan blancos, que no hayan amarillos, que seamos todos mestizos, ¿no? Y que se pierda lo que antes existía, que todas son valiosas, las diferentes culturas, las diferentes etnias. Ellos quieren que todo eso desaparezca y que seamos todos un crisol sin ninguna raíz y sin ninguna herencia cultural. Porque de nuevo, esto hace que sea mucho más fácil dominarnos. Sin embargo, las élites, las familias que promueven esto para todo el continente americano y para toda Europa, no hacen lo mismo con ellos, con su propia gente. Con su propia gente ellos no promueven el multiculturalismo, el feminismo, la ideología de género. No, su sociedad la preservan. Ellos cuidan su aristocracia e incluso los miembros de su etnia, de bajo nivel social, de bajo nivel económico, respetan la autoridad de su aristocracia y la apoyan. Por eso su sociedad se mantiene una cohesión que la mantiene fuerte, que le permite, como hacen los hechos, dominar a las demás. Es una sociedad a la que le enseñan desde muy temprana edad que tienen que trabajar en conjunto, que tienen que ayudarse unos a otros, y les enseñan a los de la más baja esfera social a respetar la autoridad de la aristocracia, cosa que a todos los demás de Occidente, de Europa y de América. ¿Y por qué digo Europa y América? Porque en el resto del mundo sus políticas son otras. En el resto del mundo ellos lo que hacen es usar bombas, usar la vía militar. Pero a nosotros, a los americanos y a los europeos, nos están socavando de forma cultural, ¿sí? Entonces ellos utilizan toda esta basura del multiculturalismo, que el multiculturalismo, lejos de preservar las distintas culturas y razas, lo que hace es mezclarlas hasta que desaparecen, ¿sí? Y no hay que ser un genio para darse cuenta de esto. Si vos agarrás 3 o 4 colores diferentes de témpera y los empezás a mezclar, al final terminás con un revuelto que no mantiene ninguno de los colores originales que tenías. Entonces, la verdadera forma de respetar las razas y las culturas es preservar la identidad de cada una, no mezclarlas. Y la última de estas políticas disolventes es el desarmismo, el hecho de impedir que el ciudadano de bien, el ciudadano trabajador, pueda acceder a un arma para defenderse. Si recordás, la primera política disolvente que te mencioné es el abolicionismo, el hecho de liberar a los delincuentes, de tener a la sociedad aterrorizada, porque de esta manera el delincuente común funciona como un aparato represor no oficial, como un aparato represor informal, ¿no? Porque vos no podés salir, sobre todo en Latinoamérica, vos no podés salir a la calle tranquilo porque te pueden matar, ¿sí? Para robarte te pueden matar. Entonces
funciona como si fuera un grupo armado. Y si a este grupo armado que no te permite salir a la calle tranquilo, le sumamos que el Estado no te permite a vos armarte para defenderte, porque obviamente que el Estado no te defiende, pero tampoco podés armarte para defenderte por vos mismo, estás totalmente desamparado. Sé que en Europa, en países como en España, en Inglaterra, ni siquiera tenés la posibilidad de acceder a un arma. Sé que solo en Inglaterra te permiten, pidiendo un permiso muy especial y solamente si vivís en el campo, acceder a una escopeta de 2 caños como mucho. Es muy poco. Y en España ni siquiera. Y acá en Argentina, si bien sí se permite, hay una constante campaña de desinformación y de mentiras que promueven el desarmismo y hacen creer a la gente común que las armas que matan gente en las calles provienen de legítimos usuarios, cosa que es un disparate. El otro día veía una noticia que decía que habían legítimos usuarios que compraban armas de manera legal y luego le daban esas armas a delincuentes para que delincan. Esto es un disparate, un sinsentido. Vos imaginate, es como que vos te compres un auto, lo tengas por derecha a tu nombre y se lo des a un delincuente para que salga a robar. ¿Quién en su sano juicio va a hacer esto? Nadie. Sin embargo, es el tipo de noticias con el que constantemente los medios argentinos están bombardeando a la gente común, a la gente que no conoce, para que la gente diga, uy, hay que prohibir las armas. Y constantemente esto es reforzado con nuevas políticas del Estado que restringen cada vez más el acceso del ciudadano común a un arma de fuego. Sé que en los últimos tiempos hubieron un par de políticas en el sentido contrario, pero históricamente, a lo largo de las últimas décadas, las políticas siempre han ido cada vez en contra del legítimo usuario. Entonces, tenés una sociedad donde no hay orden, tenés una sociedad donde las mujeres y los hombres están peleándose, tenés una sociedad donde las personas, sobre todo las personas jóvenes, no saben si son hombres, si son mujeres, si son un gato, si son un perro. Tenés una sociedad donde están todos los criminales copando la calle, donde tenés a la gente común a las 7 de la tarde teniendo que encerrarse en la casa para que no le metan un tiro. Y encima esa sociedad tiene que devolver una plata con intereses, una plata que nunca vio. Esa es una sociedad que no puede crecer nunca, que está totalmente sometida, y por eso es que el sistema no necesita tirar bombas, no necesita invadir. Ya nos tiene totalmente en estado de indefensión, nos está desangrando y nos están sacando todos los recursos y todas las riquezas que a ellos les interesa, porque como te digo, a través de la usura, a través del pago de deuda con intereses, ellos nos quitan el fruto de nuestro trabajo. Y si estuviste prestando atención, te vas a dar cuenta que en todas estas políticas participan tanto la derecha como la izquierda. Unos cumplen un rol, los otros cumplen el otro rol, pero ambas dos son cómplices. Te das cuenta así que ninguna de las alternativas que son aceptadas por el sistema puede salvarte del sistema. La única salida es empezar a identificar todas estas políticas que nos presentan como buenas, como modernas, darnos cuenta del daño que le hacen a la sociedad y empezar a rechazarla, porque todas estas porquerías que te estuve nombrando, feminismo, ideología de género, etc., nada de eso nació de la gente, nada. Yo lo veía en los colegios, el énfasis que ponían los inspectores y los directores en bajar líneas, en bajar toda esta basura de ideología de género y feminismo. Nunca nada de eso nace del pueblo. No es que la gente, vos no ves a la gente en los barrios, en la calle, quiero feminismo, quiero ideología de género, quiero ser un perro. No, todo eso viene de arriba, fue elaborado en laboratorios sociales, ¿sí? Y la izquierda, como buen idiota útil, lo implementó en los colegios, le lavó la cabeza a los jóvenes. Entonces, hay que empezar a identificar estas políticas como el cáncer que son y empezar a denunciarlas y empezar a difundir esta información. Vos que me estás escuchando, que estás de acuerdo conmigo, vos tenés un deber, vos también tenés que difundir esto hasta que todo el mundo lo sepa. Y una vez que todos estemos en sintonía, que entendamos el daño que hacen estas políticas disolventes, empezar a trabajar para erradicar la usura de nuestra sociedad, es decir, cortar con la toma y pago de una deuda que es ilegítima, inmoral y que nos hace rehenes de los que verdaderamente mandan.